Hola, buenas tardes a todos. En este vídeo os voy a explicar el último apartado del tema 9, que se correspondería con la organización política de España. Si os fijáis en el índice del tema, si os acordáis, dedicamos el vídeo anterior a los 3 primeros apartados y estuvimos haciendo las actividades correspondientes. Vimos la organización política de los estados, los diferentes tipos de estados que existen, la ONU y la Unión Europea, y ahora nos vamos a dedicar a la organización política de España. Por lo tanto, este vídeo está dedicado, como ya os he dicho, a la organización política de España. Lo primero que tenemos que decir es que España es una democracia. Como vimos en el vídeo anterior y en la primera parte del tema, ya conocemos las características de las democracias, y España, como ya sabemos, es un país plenamente democrático, como sucede en prácticamente todos los países de Europa, en Europa occidental, ¿de acuerdo? Pero esto no siempre ha sido así. Es decir, nuestro actual sistema democrático arranca o empieza o se inicia en 1975. A partir de ahí es cuando se dan los primeros pasos hacia la construcción de nuestro actual sistema político democrático. ¿Qué teníamos antes? Pues lo que teníamos antes era una dictadura. El sistema político que existió en España entre 1939 y 1975 fue la dictadura de Franco. Franco muere un 20 de noviembre de 1975 y a partir de la muerte de Franco pues pasamos a una nueva fase. En la que se van a producir una serie de cambios que irán creando, que irán construyendo nuestro actual sistema democrático, y ese proceso de cambios, esa etapa se llama transición democrática. ¿De acuerdo? Ese periodo de transición democrática, como hemos dicho, empezará en 1975 y llegará hasta 1978, cuando se promulgue la Constitución española, que establecerá un sistema democrático, y entonces ya entraremos en la actual democracia que existe en nuestro país. ¿De acuerdo? Pues vamos precisamente con la Constitución de 1978, que es la base fundamental de nuestro actual sistema democrático. Como sabéis, una Constitución es una ley que recoge pues no solo la organización política de un territorio, sino también los derechos, los deberes y las obligaciones de los ciudadanos. ¿De acuerdo? Pues la Constitución española que está vigente en la actualidad se promulgó en 1978 y es la que vamos a analizar a continuación, ¿vale? Esta Constitución fue el resultado de un largo proceso de elaboración que duró aproximadamente un año. A lo largo de todo el año de 1978 pues se fueron realizando los diferentes pasos para la proclamación de esa Constitución, hasta que se elaboró el texto definitivo. Esa Constitución de 1978 fue el fruto del acuerdo entre las distintas fuerzas políticas que formaban en ese momento el Parlamento español, ¿de acuerdo? Aquí en esta fotografía tenéis a los llamados padres de la Constitución, que fueron los responsables de la redacción del proyecto de Constitución, y aquí, pues para que os hagáis a la idea, hay representantes políticos de hasta 5 partidos políticos diferentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fue el resultado del acuerdo entre los diferentes partidos políticos del momento. Y una vez que esa Constitución fue aprobada en las Cortes, fue ratificada, es decir, fue aceptada por la mayoría de los españoles en un referéndum que se produjo el 6 de diciembre de 1978. Por eso celebramos el Día de la Constitución el 6 de diciembre, porque un 6 de diciembre del año 1978 los españoles, el pueblo español, pues votó de manera mayoritaria, casi un 90%, a favor de esa Constitución que se había redactado en las Cortes, que se había redactado en el Parlamento, y cuyos autores son los llamados padres de la Constitución, estos 7 señores que tenéis en la fotografía, ¿vale? ¿Cuáles son los principios fundamentales de la Constitución? Es decir, si nos tuviéramos que quedar con las 4 o 5 ideas esenciales y más importantes de la Constitución de 1978, ¿cuáles son? Pues vamos a ver cada una de ellas, ¿vale? Lo primero que establece nuestra Constitución es que España es un Estado social y democrático de derecho, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Pues que nuestro Estado es un Estado democrático, ¿vale? Como Estado democrático que es, se basa en la ley, se basa en el derecho y que pretende proteger a la sociedad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, así es como se define a España en la propia Constitución del 78, como un Estado social y democrático de derecho, como un Estado basado en la ley,
basado en la democracia y basado en la defensa de la sociedad, del conjunto de los ciudadanos. La Constitución del 78 también establece que nuestra forma de gobierno es una monarquía parlamentaria. También vimos en la primera parte del tema lo que era una monarquía. En una monarquía el jefe del Estado es un rey o una reina. ¿Significa aquí entonces la palabra parlamentaria? Pues que el rey o la reina no tiene poder político, sino que el rey o la reina está sujeto, está subordinado al Parlamento, ¿vale? De manera que el Parlamento controla a la monarquía. La monarquía ocupa la jefatura del Estado, el jefe del Estado es un rey, pero no tiene poder político, sino que es el Parlamento el que controla, el que somete a la monarquía, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el rey tiene que dar cuentas a la monarquía. Importantísimo, como después vamos a ver en un gráfico que nos lo explica muy claramente, la Constitución del 78 establece la separación de poderes. El de poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial está en manos de instituciones diferentes. Y como vimos en el tema anterior, la separación de poderes es clave para garantizar la democracia en un país y así queda establecido por la Constitución de 1978. La Constitución del 78 reconoce muchos derechos y libertades a los ciudadanos. Era otra característica clave de la democracia. Si lo recordáis en la primera parte del tema, veíamos que junto con la separación de poderes, pues en la democracia pues, una de las características esenciales era esa, que existía una constitución que reconocía los derechos y libertades de los ciudadanos. Pues nuestra constitución así establece, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, la libertad religiosa, la libertad de educación, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la autonomía, el derecho al voto, en definitiva muchísimos derechos y libertades que vienen reconocidos en esa Constitución del 78 para todos los ciudadanos. Y el último principio fundamental de la Constitución del 78 era la organización territorial. En nuestra Constitución establece que el Estado se organiza y se divide en comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Que ya las conocemos, las hemos estudiado. Y aquí era donde yo decía en el apartado anterior que bueno, que España no era un Estado federal, porque nuestra Constitución no dice que seamos un Estado federal, pero la forma de organizarnos territorialmente en comunidades autónomas, que así es como viene reconocido en la Constitución, hace que, aunque no seamos un Estado federal, pues España se parece mucho a un Estado federal. En la práctica se parece mucho a un Estado federal debido a esa configuración territorial y a esa organización del territorio en comunidades autónomas. Aquí tenemos claramente cómo queda establecida esa división de poderes en España, ¿vale? Tenemos a la corona, el rey, a la monarquía, que como hemos visto ocupa la jefatura del Estado, que representa al Estado y que de alguna manera va a actuar como árbitro entre los diferentes poderes. Pero aquí es donde están los tres poderes importantes. Fijaros cómo la corona no ocupa ninguno de los poderes importantes. Ni el poder legislativo, ni el poder ejecutivo, ni el poder judicial lo tiene la corona. ¿De acuerdo? La corona de alguna manera está sometida a estos tres poderes. Aquí está la división de poder. El poder legislativo, como ahora vamos a ver, está en manos de las Cortes, del Parlamento. Como ya sabemos, tiene como función fundamental hacer la ley. Otra función importante es controlar precisamente al Poder Ejecutivo, que está en manos del presidente de gobierno, cuya función principal es gobernar. Ese Poder Ejecutivo, el gobierno, está controlado por el Poder Legislativo. Además, elige al presidente de gobierno, como luego veremos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es en el Parlamento donde está el Poder Legislativo, es el Parlamento quien elige al presidente de gobierno, ¿de acuerdo? Y por último, tercer poder, separado los tres, el Poder Judicial, que se encarga de aplicar el derecho, de aplicar la ley, de garantizar que se cumple la Constitución y, como sabéis, está ejercido por los jueces, por los tribunales de justicia. ¿Qué hacemos los ciudadanos? Los ciudadanos, cuando votamos, elegimos, como ahora vamos a ver, al Parlamento. Elegimos el Poder Legislativo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, así se garantiza la participación de los ciudadanos en el sistema democrático. Los ciudadanos votan, eligen el Parlamento, el Poder Legislativo, separación de poderes, por lo tanto, con el Poder Ejecutivo, que es el Gobierno, que está elegido por el Poder Legislativo, las Cortes y el Parlamento eligen al presidente de Gobierno, y el tercer poder, también separado, el Poder Judicial. La corona no tiene ninguno de los tres poderes políticos. Por lo tanto, en España, el jefe del Estado, el rey, existe, por lo tanto, es una monarquía, pero sin poder político ninguno. ¿De acuerdo? Vamos con la división de poderes y ahora vamos a analizar, si volvemos atrás, ahora vamos a analizar los dos primeros poderes, el poder legislativo, el gobierno, y el poder legislativo, las Cortes, el Parlamento, y el poder ejecutivo, el gobierno. No vamos a analizar el poder judicial
y habrá por ahí alguna actividad donde yo os pediré alguna reflexión sobre el poder que tiene la corona o sobre las funciones que tiene el rey en España, ¿vale? Por lo tanto, vamos con el primero de los poderes que vamos a analizar, que es el poder ejecutivo. Y como ya sabemos, en España lo ejerce el gobierno, ¿vale? El gobierno de España está compuesto por el presidente, el vicepresidente y sus ministros, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una imagen del actual gobierno de España. Aquí tenéis, supongo que lo conoceréis, ¿no? A Pedro Sánchez, el presidente, y a los vicepresidentes y a sus ministros. Tanto el vicepresidente como los ministros son nombrados por el presidente, ¿vale? En este caso, Pedro Sánchez nombra a un vicepresidente o vicepresidenta, o a dos, o a tres, o a cuatro, o a los que quiera. La Constitución no dice cuántos vicepresidentes hay, y lo mismo pasa con sus ministros. De manera que en la actualidad, en el actual gobierno, hay 4 vicepresidentes y 18 ministros, además del presidente de gobierno. En otros gobiernos de la historia de España, por ejemplo, pues solo ha habido un vicepresidente o solo ha habido 10 ministros, de manera que depende de cada presidente de gobierno, es el que elige cuántos vicepresidentes hay o vicepresidentas y cuántos ministros o ministras hay. No hay un número máximo ni un número mínimo, ¿de acuerdo? Para la composición del gobierno. ¿Cómo se establece quién es el presidente de gobierno? Pues la presidencia del gobierno recae sobre la persona que propone el jefe del Estado, en este caso el rey. El rey propone a un presidente de gobierno y quien lo elige, quien lo vota realmente al presidente de gobierno son las Cortes, el Congreso de los Diputados, ¿vale? Esto lo voy a explicar después con un poquito de más detalle, pero esto es importante que lo comprendamos. Cuando en España se producen elecciones, en España no votamos al jefe del Estado, por supuesto, ya sabemos que es una monarquía, lo que significa que el rey es jefe del Estado porque su padre lo era. Aquí tenemos al rey Felipe VI, que es rey porque su padre Juan Carlos fue rey, ¿vale? Por lo tanto, el jefe del Estado es hereditario y el jefe del gobierno, el presidente de gobierno, no lo votamos directamente los ciudadanos, ¿de acuerdo? Vuelvo un par de diapositivas atrás para que lo comprendamos bien, ¿vale? Hacia atrás, aquí estamos, fijaros. Los ciudadanos votan a los miembros de las Cortes, ¿vale? Los ciudadanos votan, eligen a los representantes del Poder Legislativo, a las Cortes Generales, al Parlamento, al Congreso y al Senado, como luego veremos. Y son las Cortes las que votan, las que eligen al presidente de gobierno, ¿vale? Y ese presidente de gobierno que ha sido votado en las Cortes es propuesto por la corona, ¿de acuerdo? A esto voy a volver un poquito más adelante y lo vais a entender mucho mejor cuando os ponga un ejemplo concreto sobre la actualidad, ¿vale? Para que lo comprendáis mejor, ¿vale? Pero repito, que la idea os quede clara. El presidente de gobierno lo elige el Parlamento, pero lo propone el jefe del Estado. El rey propone y el Parlamento vota a favor o en contra de esa propuesta. Y si el Parlamento vota a favor de la propuesta del rey, entonces tenemos presidente de gobierno. En nuestro caso, el rey propuso a Pedro Sánchez, el Parlamento votó a favor de Pedro Sánchez, por lo tanto eligió a Pedro Sánchez y así es como se elige al presidente de gobierno en España, ¿de acuerdo? Las funciones del gobierno, pues ya las conocemos. La primera y principal función del gobierno es la función ejecutiva, es decir, gobernar. ¿Qué significa gobernar? También lo analizamos en la primera parte del tema. Significa hacer que las leyes se cumplan. El gobierno no hace la ley o no hace la ley de manera preferente, como ahora vamos a ver, sino que hace que las leyes se cumplan. Controla el orden público, por ejemplo, a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la policía, la Guardia Civil, el Ejército. Dirige la política internacional, los acuerdos comerciales con otros países y de alguna manera organiza la vida política del país. Esa es la función principal que tiene un gobierno, gobernar, como su propio nombre indica, y esa es la función ejecutiva. Pero es importante que comprendamos que también el gobierno tiene una función legislativa, ¿vale? Hasta ahora siempre hemos estado diciendo que el poder legislativo está en el Parlamento. Pues ahora aclaro, el poder legislativo está sobre todo en el Parlamento. Pero el gobierno también tiene una función legislativa. ¿De qué manera tiene el gobierno una función legislativa? Pues porque el gobierno puede proponer leyes al Parlamento, aunque después sea el Parlamento el que vota a favor o en contra de esa ley, pero el gobierno puede proponer leyes al Parlamento y en ocasiones, a ver si entendemos esto bien, en ocasiones el gobierno puede, en situaciones excepcionales, el gobierno puede dictar unas leyes especiales que se llaman decreto ley. ¿De acuerdo? Un decreto ley es una ley que en lugar de haber salido del Parlamento, que es lo normal, que es lo ordinario, que es lo común, que es el Parlamento el que hace la ley, pero en situaciones excepcionales el gobierno puede
decretar leyes, por eso se llaman decreto ley. Por lo tanto, insisto, en situaciones excepcionales el gobierno tiene la capacidad, tiene el poder de hacer leyes. Un ejemplo perfecto de una situación de excepcionalidad pues es la que nos encontramos ahora mismo, en la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Ante el estado de alarma, pues el gobierno de manera excepcional ha tenido que promulgar una serie de decretos, leyes para regular el estado de alarma. Estamos en una situación de excepcionalidad, el gobierno no podía esperar a que esas leyes fueran realizadas por el Parlamento y votadas en el Parlamento, de manera que de manera excepcional el gobierno ha sacado una serie de decretos, leyes para regular el estado de alarma y todo lo relacionado con esta crisis sanitaria. Por lo tanto, tenemos ahora un muy buen ejemplo para comprender eso de cómo es que el gobierno excepcionalmente puede hacer la ley, ¿vale? Pero repito, lo común, lo frecuente, lo habitual es que la ley la haga el Parlamento y que solo en situaciones de excepcionalidad el gobierno dicte decretos ley, ¿vale? Seguimos adelante, dejamos por lo tanto el poder ejecutivo detrás, vamos con el poder legislativo, que en España lo tiene lo que habitualmente le llamamos el Parlamento, pero que es una manera genérica de referirnos a lo que oficialmente se llaman las Cortes Generales, así se llaman Cortes Generales, ¿de acuerdo? Cuando nos referimos al Parlamento, realmente lo que queremos decir son las Cortes Generales. Esa es la institución que en España tiene el poder legislativo. Las Cortes Generales son el órgano representativo y legislativo de España en el que se deposita la soberanía nacional. ¿Qué significa que es el órgano representativo? Pues que los diputados y los senadores son los que representan a los ciudadanos, ¿vale? Lo vemos aquí, el pueblo vota y el pueblo elige a los representantes que se van a sentar en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Por lo tanto, como el pueblo es el que elige a sus representantes, y los diputados y los senadores están ahí porque representan al pueblo, pues por eso decimos que es un órgano representativo. ¿Qué significa que es un órgano legislativo? Pues ya lo sabemos, que tiene como función principal hacer la ley, ¿vale? Poder legislativo. ¿Y qué es eso de la soberanía nacional? Pues precisamente esto que estamos explicando. La soberanía nacional significa que el poder lo tiene el pueblo, ¿vale? Soberanía significa poder y nacional significa del país. ¿Dónde está el poder de nuestro país? O mejor dicho, ¿dónde descansa el poder de nuestro país? En el pueblo, en los ciudadanos, que somos los que votamos, los que elegimos, ¿de acuerdo? Pero no somos los 47 millones de españoles, no somos los que hacemos la ley. No nos reunimos los 47 millones de españoles a decidir, sino que lo que elegimos es a unos representantes en nuestro nombre, harán la ley, discutirán, aprobarán los presupuestos, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es la soberanía nacional. Por lo tanto, los ciudadanos depositamos la soberanía nacional en nuestros representantes, ¿vale?, de las Cortes Generales para hacer la ley. Las Cortes Generales de España son bicamerales. ¿Qué significa bicameral? Pues bi significa dos cámaras, dos salas diferentes, ¿vale? El Congreso de los Diputados y el Senado. Aquí tenemos dos fotografías, tanto de la fachada como del interior del Congreso de los Diputados, aquí a la izquierda. Supongo que este edificio sonará mucho más, el de los dos leones y las columnas, lo habréis visto muchísimas veces. Esta imagen del interior del Congreso de los Diputados también os sonará. Y hay una segunda cámara que es el Senado, ¿vale? Aquí tenéis la fachada del Senado, que probablemente no suene, no la hayáis visto nunca, y puede ser que el interior sí que os suene, ¿vale? Pero en definitiva son dos salas diferentes, dos cámaras diferentes, dos instituciones, es la misma institución, pero con dos partes separadas, el Congreso de los Diputados y el Senado, ¿vale? Aquí lo tenemos, el Congreso y el Senado, ¿de acuerdo? ¿Qué funciones tienen las Cortes Generales? Es decir, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuáles son las funciones principales de las Cortes Generales? Pues ya lo sabemos, la principal es hacer las leyes, ¿de acuerdo? Veíamos antes que el gobierno puede hacer la ley de manera extraordinaria, en situaciones excepcionales. Por tanto, el poder ordinario, de manera común, de manera normal y habitual, la ley la hacen las Cortes Generales, poder legislativo. Pero hay otras dos funciones muy importantes también, que es el control al gobierno y la aprobación de los presupuestos, ¿vale? Explico brevemente estas dos funciones porque creo que después de haber trabajado la primera parte del tema, la tenemos clara, la función legislativa. ¿Qué significa controlar al gobierno? Pues ahora también lo vemos muy claro, con toda la situación del estado de alarma. Controlar al gobierno significa que las Cortes tienen la capacidad, y así lo hacen con frecuencia, de
pedirle explicaciones al gobierno, de pedirle explicaciones al presidente o a sus ministros de por qué se han realizado pues, ciertas cosas, ¿vale? Y eso lo estamos viendo ahora continuamente porque cada 2 semanas el presidente de gobierno tiene que acudir a las Cortes y tiene que dar explicaciones de las medidas que está tomando y de por qué se están haciendo las cosas de una manera y no de otra, ¿vale? Por lo tanto, como los ciudadanos hemos elegido a nuestros representantes en las Cortes, esos representantes de las Cortes controlan al gobierno y le piden explicaciones, ¿de acuerdo? Y hay una tercera función muy importante que es la aprobación de los presupuestos. Como hemos visto antes, el gobierno es el que hace política, el gobierno es el que gobierna, ¿vale? Pero para gobernar hace falta establecer un presupuesto, ¿vale? En sanidad, en educación, en defensa, en justicia, en todos esos apartados del gobierno, pues hace falta un presupuesto económico. Ese presupuesto lo elabora el gobierno. Pero para que ese presupuesto se pueda ejecutar, para que ese presupuesto se pueda realizar, las Cortes Generales tienen que aprobarlo, ¿vale? Por lo tanto, no se puede gobernar sin que haya presupuestos y la aprobación de esos presupuestos la tiene que realizar las Cortes Generales. Por lo tanto, aquí tenemos las 3 funciones principales de las Cortes. Hacer la ley, controlar al gobierno y aprobar los presupuestos. Y como hemos visto anteriormente, dividíamos el Congreso de los Diputados en dos. Dividíamos las Cortes Generales en dos, el Congreso y el Senado. Pues vamos a ver cada una de esas dos salas, cada una de esas dos instituciones. El Congreso de los Diputados, que es el que estamos más acostumbrados a ver en los medios de comunicación, cuando vemos en la tele, normalmente lo que vemos es el Congreso de los Diputados, está formado por 350 diputados elegidos por sufragio universal cada 4 años. ¿Qué significa sufragio universal? Pues que el derecho al voto lo tienen todos los individuos mayores de edad, mayores de 18 años, ¿vale? Y las elecciones son al menos cada 4 años. Puede ser que se adelanten las elecciones y que sean cada menos tiempo. En los últimos años en España hemos tenido varias elecciones en pocos años, pero lo normal, lo habitual es que las elecciones sean cada 4 años, ¿vale? Y ahora, ¿cómo se eligen estos 350 diputados? Fijaros, aquí tenemos los 350 diputados del actual Congreso, ¿vale? Por colores, pues los que están en rojo son del PSOE, los que están en verde en azul del PP, aquí tendríamos en morado a Podemos, a Ciudadanos en naranja, en verde clarito a Vox, en fin. ¿De dónde salen estos 350 diputados? Pues fijaros, España está dividida, según nuestra Constitución, en 52 circunscripciones electorales. ¿Cuáles son esas 52 circunscripciones electorales? Pues las 50 provincias que hay en España, ¿vale? Tanto en la península ibérica como en las Islas Baleares y en las Canarias, más Ceuta y Melilla. Por lo tanto, si a esas 50 provincias le añadimos Ceuta y Melilla, tenemos 52 circunscripciones. Pues estos 350 diputados se dividen entre las 52 circunscripciones según su población. Cuanto mayor sea la población, más diputados se eligen en esa provincia. Cuanto menor sea la población, menos diputados elige esa provincia. De manera que de los 350 diputados que hay en el Congreso, hay más diputados representando a la ciudad de Madrid y a la provincia de Madrid que representando a Soria, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la población de Soria es menor que la población de Madrid. Fijaros, hay 37 diputados que representan a la provincia de Madrid y solamente hay 2 diputados que representan a la provincia de Soria y un solo diputado representando a Ceuta y a Melilla. Por lo tanto, a mayor población, mayor representación. Evidentemente, ¿cuáles son las provincias que tienen más representación? Madrid y Barcelona. Las dos superan los 30. Después, un segundo escalón, tenemos Valencia, tenemos Sevilla, tenemos Málaga, ¿vale? Y el resto de provincias que tienen pues menos de 10 representantes en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, repito, 350 diputados divididos entre las 52 circunscripciones electorales, que cada una de ellas está representada de manera proporcional a su población. A más población, más diputados. Y ahora, ¿cómo se reparten esos diputados según los votos? Pues a través de un sistema de reparto que se llama la ley D'Hondt. Es un sistema bastante complejo de comprender, pero que con un gráfico que yo os he preparado lo vais a entender perfectamente, ¿vale? Los escaños se reparten en cada circunscripción a partir del número de votos que saca cada partido según la ley D'Hondt, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo ficticio, no es real, es inventado, para que comprendáis cómo se reparten los escaños. Vamos a imaginar en la provincia de Huelva, me voy a una provincia pequeñita, ¿vale? Como hemos visto anteriormente, en Huelva se reparten 5 escaños. He cogido el ejemplo de Huelva porque es pequeñito. No es Soria, que solo son 2, tampoco Sevilla, que son 12, o Madrid, que son 37, son muchos. Me he ido a una provincia donde, bueno, pues solamente se reparten 5 escaños. Aquí tenemos. Y vamos a imaginar que en esa provincia se presentan 5 partidos, ¿vale? El partido A, B, C, D y E, que obtienen esos votos que tenéis ahí.
340.000, 280.000, 160.000, 60.000 y 15.000 votos. ¿Vale? El día de las elecciones se hace el recuento y en Huelva, pues esos son los votos que han obtenido estos 4 partidos. Y tenemos que repartir 5 escaños entre estos 5 partidos. ¿Cómo repartimos esos 5 escaños entre estos 5 partidos? Pues el sistema de reparto se llama Ley d'Hondt. Vamos a verlo. Lo primero que hacemos es, en una tabla como esta, hacemos tantas columnas como escaños se repartan, ¿vale? Vuelvo atrás. Hemos dicho que se reparten 5 escaños en la provincia de Huelva. Pues 5 columnas. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí teníamos los resultados que han obtenido los partidos. 340.000, 280.000, 160.000. Pues escribimos los votos, ¿vale? En la columna 1 escribimos los votos obtenidos por esos partidos. Y ahora fijaros, vamos cogiendo el número de votos de cada partido, el partido A, el partido B, el C, el D y el E, y vamos dividiendo el número de votos entre el número de escaños a repartir. Es decir, 340 entre 1, 340. 340 entre 2, 170. 340 entre 3, 113.333. 340.000 entre 4, 85.000. 340.000 entre 5, 68.000. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos cogido los votos obtenidos por el partido A y lo hemos dividido entre 1, entre 2, entre 3, entre 4 y entre 5. Es el número de escaños que se reparten en la provincia de Huelva. Ahora hacemos lo mismo con los votos del partido B, del C, del D y del E. Dividimos este número entre 1, entre 2, entre 3, entre 4 y entre 5. Dividimos este número entre 1, entre 2, entre 3, entre 4 y entre 5. Y estos son los resultados que nos dan. Ya tenemos una tabla con una serie de cifras. Como hemos dicho que anteriormente eran 5 los escaños que hay que repartir, ya tenemos los resultados de estos partidos en esta provincia. Ahora dividimos los escaños de la siguiente manera. Es tan sencillo como coger las 5 cifras más altas de la tabla, los 5 números más altos que haya. Y esos 5 números más altos serán los que establezcan cuántos escaños, cuántos diputados se reparten entre cada partido. La palabra escaño y la palabra diputado son sinónimos, ¿vale? Escaño es el asiento en el que se sienta el diputado. Por lo tanto, escaño y diputado es lo mismo. Había que repartir 5, pues cogemos las 5 cifras más altas. Vamos mirando en la tabla de cuáles son las 5 cifras más altas y veremos que las 5 cifras más altas son estas. Bueno, aquí hay un error evidente porque estoy diciendo que son 5 cifras y aquí hay 7 números señalados, ¿vale? Así que olvidaros de estos dos, ¿de acuerdo? Olvidaros de estas dos cifras como si no existieran. Están en verde y no deberían de estar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las 5 cifras más altas son estas, 340, 170, 280, 140 y 160. Olvidaros de estas dos cifras como si no existieran y por lo tanto el partido A obtendría 2 escaños, el partido B obtendría 2 escaños y el partido C obtendría 160 escaños. Así se reparten los escaños, en este caso ficticio, de la provincia de Huelva. Pues eso mismo se hace con todas las provincias y al final tenemos los 350 diputados. De manera que cada diputado que está sentado en el Congreso de los Diputados está representando a una provincia y pertenece a un partido político. ¿De acuerdo? Seguimos. Vamos con el Senado. El Senado es la otra sala de las Cortes Generales y le voy a dedicar mucha menos atención por un motivo principal, y es que la mayor parte de las funciones legislativas recaen sobre el Congreso de los Diputados. Es decir, el Senado en la práctica tiene muy pocas funciones reales. La mayor parte de la función legislativa recae sobre el Congreso de los Diputados. Por eso el Senado pues tiene menos importancia, menos poder político en este caso, ¿vale? Está formado por 265 senadores. Si os fijáis en la unidad didáctica, en el tema, veréis que la cifra que aparece son 266. No es un error, ¿vale? Es que el número de senadores es variable, depende de la población. Entonces, en diferentes elecciones el número de senadores puede subir o puede bajar. En las anteriores elecciones había 266, por eso pone la unidad didáctica, pero como volvieron a haber elecciones, en el actual Senado hay 265, ¿vale? Por lo tanto, el número de senadores varía según la población. Puede cambiar un poquito de unas elecciones a otras. De hecho, en este caso ha cambiado un poquito, hay un senador menos. ¿De dónde salen estos 265 senadores? Pues el reparto es bastante más complicado, ¿vale? Os lo pongo aquí para que lo conozcáis, pero bueno, no es demasiado importante. Cada provincia de la península ibérica elige 4 senadores, las islas eligen 10 senadores
y otros 2 senadores, cada una de las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, ¿vale? Y el resto de senadores, bueno, todo esto es elegido mediante sufragio universal cada 4 años, todos los españoles votan directamente a sus senadores y el resto de los miembros del Senado pues son elegidos por los parlamentos de las 17 comunidades autónomas. De manera que hay senadores que están elegidos directamente por los ciudadanos, han votado, y otros senadores han sido elegidos por las comunidades autónomas, ¿vale? También de manera proporcional, a mayor población, más senadores. Hay más senadores representando a Andalucía o a Cataluña que a La Rioja o a Navarra porque tienen menos población. Pero bueno, no os preocupéis demasiado por el Senado porque, como ya os he dicho anteriormente, la mayor parte del poder legislativo, vuelvo atrás, la mayor parte del poder legislativo recae sobre el Congreso, ¿vale? Os decía yo antes, vuelvo atrás un poquito, que el rey propone al presidente y ese presidente es votado en la corte. Como es lógico, cuando el rey tiene que proponer a un presidente, el rey no elige a cualquiera como candidato para ser presidente. Con esta situación en el Congreso de los Diputados, donde hay un partido, que es el PSOE, que tiene mayoría y que además cuenta con el apoyo de otro partido, como es Podemos, o de otros partidos minoritarios, en este caso algunos partidos nacionalistas catalanes que estarían por aquí. ¿Qué es lo que hace el rey? Pues el rey propone como presidente a alguien que después en el Parlamento lo vayan a votar, ¿de acuerdo? El rey no propone como presidente de gobierno a alguien pues de Ciudadanos, en este caso. ¿Por qué? Pues porque solamente hay 10 diputados de Ciudadanos. Cuando llegue la hora de votar, de los 350 solo van a votar 10 a favor del de Ciudadanos, no tiene sentido, ¿vale? Tampoco propone a alguien de PNV, que solamente tiene 5, ¿de acuerdo? Porque a la hora de votar, pues de los 350 solo van a votar a favor los 5 del PNV. Lo lógico es que el rey, así lo ha hecho siempre, propone como candidato a alguien del partido más votado. Y ese candidato al final, pues votado por el Congreso, es elegido presidente por los votos del Congreso de los Diputados, ¿de acuerdo? Pues nada, con este vídeo pretendía explicaros la organización política de España, ¿de acuerdo? Lo ideal es que antes o después de ver el vídeo, da igual el orden, primero leáis la unidad y después veis el vídeo o al revés. En el vídeo os aclaro un poco cuál es lo más importante de la organización política de España y el último paso sería, me voy hacia atrás y el último paso sería realizar las actividades, ¿vale? Como podéis ver en Google Classroom, nos toca realizar 5 actividades que son las 5 últimas actividades del tema, que serían la 20, la 21, la 22, la 23 y la 24, ¿vale? Las tenéis aquí, pero son las mismas que están en la unidad, ¿de acuerdo? Aquí solamente os lo explico para por si hubiera alguna duda, ¿vale? Aquí elegimos de la pareja, elegimos la opción correcta, ¿de acuerdo? Aquí fijaros, investigamos en internet sobre los presidentes de gobierno que ha habido en España desde 1978, ¿vale? Escribimos un nombre, a qué partido pertenecieron y cuándo gobernaron, cuáles fueron sus periodos de gobierno, ¿vale? Es decir, presidente, partido político y qué años fue presidente de gobierno. Fijaros, muy interesante esta última para que comprobéis precisamente esto que tenemos aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es comprobar precisamente esto, ¿vale? En la siguiente actividad, en la actividad 22, lo que os pido es que investiguéis cuándo fueron las últimas elecciones en España, ¿vale? Y cuál fue la composición del Congreso de los Diputados tras dichas elecciones. Es decir, que busquéis a los 8 partidos políticos con más representación, con más escaños, y hagáis la lista de cuáles fueron los 8 partidos políticos y los escaños correspondientes a esos 8 partidos. No me vayáis a poder ni porcentaje de votos ni número de votos. Lo que os estoy pidiendo son escaños, cuántos diputados, ¿vale? El partido más votado, el PSOE, tiene no sé cuántos diputados. El segundo partido más votado, el PP, tiene no sé cuántos diputados. Y así con los 8 primeros, ¿vale? Esta actividad, que es la más larga, ¿vale? Donde tenéis que clicar en este enlace y vais a llegar a la Constitución del 78 y responder a una serie de preguntas que os hago sobre la Constitución del 78. Algunas son muy sencillas y otras son un poquito más complicadas, ¿vale? Por ejemplo, en la B, donde os pido qué significa soberanía nacional, o en la C, donde os pido que expliquéis con vuestras propias palabras el contenido del artículo 2, pues será un poquito más complicadilla y la hacéis como podáis. Lo que os estoy pidiendo es que os expreséis con vuestras propias palabras. Ojo con esta, en la E, que os pongo un montón de artículos, ¿de acuerdo? Donde vienen derechos y libertades. Yo os pregunto que cuáles son los derechos y libertades que establecen esos artículos. No quiero que me copiéis los artículos, lógicamente, que son larguísimos. Ni siquiera pido un resumen, sino simplemente cuál es el derecho que establece el artículo.
derecho a la propiedad privada, o derecho al trabajo, o derecho a la educación, ¿vale? El derecho que establezca. Y aquí os pregunto también, en el F, que también es una actividad donde vais a tener que leer con tranquilidad qué papel juega el rey en el Estado español, cuáles son las funciones. Por favor, no me copiéis el artículo 62, que es muy largo. Lo que os pido es que me resumáis, ¿vale? Leed con detenimiento las actividades, ¿vale? O en el último, en el artículo 99, cómo se elige al presidente de gobierno. No me copiéis el artículo 99. Me resumís cómo se elige al presidente de gobierno según este artículo, ¿vale? Si tenéis alguna duda, como siempre, me consultáis. Y la última actividad, donde aquí hay una serie de conceptos que tenéis que definir: constitución, referéndum, sufragio universal, soberanía nacional, monarquía parlamentaria, abdicar y estatuto de autonomía. Pues eso es todo. En Google Classroom os encontraréis las instrucciones. Vamos, como siempre, las actividades habrá que entregarlas antes del próximo viernes, y si hubiera alguna duda, pues consultáis conmigo, ¿de acuerdo? Pues nada más. Un saludo y nos vemos pronto.